Voy a empezar entonces. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que entendemos por adherencia terapéutica. En principio podríamos decir que la adherencia terapéutica es un pacto que se establecería entre un proveedor de asistencia sanitaria, que podría ser un enfermero o un médico, y el paciente, de tal manera que ese pacto se establece entre ambas partes y la adherencia sería el grado de realización que el paciente hace de ese programa terapéutico que él ha acordado previamente con su equipo sanitario. Por tanto, es una decisión o una definición muy de compartir. Pero, sin embargo, lo que nos dice la literatura es que entre un 30 o un 50% de todos los fármacos que se prescriben no se utilizan como se recomienda, sobre todo en enfermedades crónicas. ¿Y qué ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues hay diferentes estudios que nos dicen que la falta de adherencia terapéutica es importante en estas enfermedades. Por ejemplo, tenemos un estudio realizado sobre 4.000 pacientes adultos y que tomaban medicación oral y encontró unas cifras de falta de adherencia de una media de 30-45%. Otro estudio reciente, ya realizado únicamente con pacientes a tratamiento con fármacos biológicos, concretamente anti-TNF, y también en pacientes adultos, que estudió hasta 90.000 pacientes, haya una falta de adherencia terapéutica también a este tratamiento de un 19%. Por tanto, lo que nosotros podemos pensar como el pensador de la es, bueno, pues yo cuando, digamos, estoy delante de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que toman tratamiento oral, debería de pensar que 3 o 4 de cada 10 no lo están haciendo bien. Incluso cuando estoy delante de pacientes que tienen tratamientos biológicos, pues también tendría que pensar que 2 o 3 no lo están haciendo de forma correcta. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la enfermedad inflamatoria intestinal podría ser incluso un modelo para la falta de adherencia terapéutica. Y eso es por diferentes motivos. El primero es porque tenemos unos tipos de enfermedades que no tienen una actividad continua, sino que cursan en brotes, con periodos de inactividad. Después también es normal que nosotros no vemos un efecto inmediato de la falta de adherencia. Es decir, por ejemplo, si no nos tomamos la pastilla para la tensión, pues vemos al día siguiente que la tensión nos sube. Si no nos tomamos la pastilla para el azúcar, en la diabetes vemos que el azúcar se dispara. Pero si un día no nos tomamos la medicación para la enfermedad inflamatoria intestinal, al día siguiente no vemos ninguna repercusión. Por otra parte, también son mayoritariamente pacientes jóvenes y sin otras patologías, sin otras enfermedades. Entonces, muchas veces es muy difícil hacerles entender que tienen que tener un tratamiento crónico. Por otra parte, los tratamientos son difíciles. Muchas veces empleamos combinaciones de medicamentos. Subimos, bajamos, quitamos, con lo que los esquemas terapéuticos tampoco son sencillos, se complican. Y el último factor que os quería destacar es un poquito la relación entre el paciente y el equipo sanitario. Esto pasa en todas las enfermedades crónicas, es superponible, pero sería un escaso entendimiento de la enfermedad por parte del paciente y una escasa participación en el proceso terapéutico. ¿Pero qué supone la falta de adherencia terapéutica? Pues vamos a ver, aquí veis una gráfica que es muy sencillita, a la derecha, que está hecha en un estudio ya del año 2003, es un estudio clásico en este tema, donde se siguió a pacientes con colitis ulcerosa que estaban en remisión, es decir, habían logrado controlar la enfermedad y tenían un tratamiento crónico que sería la mesalazina oral. Y se siguió durante 2 años. Y aquí, como veis, marca una curva de pacientes adherentes y otros de pacientes no adherentes. Si nos vamos a donde ponemos 24, que serían 24 meses, vemos que la probabilidad de estar asintomático en los pacientes adherentes es, podríamos decir, del 90%. Es decir, el 90% de los pacientes que seguían su tratamiento estaban en remisión. Sin embargo, aquellos pacientes que no eran adherentes, podemos ver que menos de un 50% a los 2 años estaban en remisión. Aquí se definió paciente adherente como aquel que recogía el 80% de su medicación. Por tanto, yo creo que es un tema muy importante para el paciente porque le aumenta la probabilidad de estar en remisión a lo largo del tiempo, el mantener un tratamiento de forma adecuada. Pero por otra parte hay otras repercusiones de la falta de adherencia.
Todos sabéis que nuestras enfermedades son complejas, necesitan muchas hospitalizaciones, cirugías, fármacos, consultas, etc. En 2016, el coste estimado de la enfermedad inflamatoria intestinal fue de 1.083 millones de euros. Y de eso, el 54% correspondía a estos costes directos que estábamos hablando, pero también un 46% a los costes derivados de la discapacidad o falta de productividad laboral. Hay estudios también recientes que nos dicen que la falta de adherencia terapéutica, el no seguir bien la medicación de una forma correcta, incrementa por 3 los costes asistenciales de cada paciente. Por tanto, es un tema también económico muy importante. Pero si ese problema en principio es importante y digamos que relativamente frecuente, ¿cómo podemos detectarla en la práctica clínica? Pues vamos a ver, hay diferentes métodos, lo que en principio quiere decir que ninguno es el método ideal. Por una parte, podríamos basarnos en nuestra propia opinión, es decir, la opinión del médico o del profesional sanitario, enfermero, etc. Es decir, lo que él piensa del paciente, si lo está haciendo bien o no. Pero no deja de ser un método subjetivo y tendemos a sobreestimarla, es decir, a pensar que lo están haciendo demasiado bien respecto a la realidad. También podríamos medir metabolitos, fármacos en sangre o en orina, pero son métodos muy complejos y de elevado coste que no se pueden repetir de forma frecuente. Existen otra serie de herramientas, por ejemplo, valorar la recogida del fármaco tanto en el hospital o en la farmacia y ver lo que el paciente está recogiendo y de ahí estimar lo que está, digamos, consumiendo. Bueno, son métodos accesibles, baratos, pero necesitan un esfuerzo por parte del equipo sanitario que tiene que mirar, preguntar, calcular. Y después están las escalas de autoevaluación, es decir, pedirle al propio paciente que nos diga qué o cómo de bien lo está haciendo. Son métodos baratos, pero también muchas veces lo que nos dicen los estudios es que el paciente tiende a sobreestimarlo, es decir, a pensar que lo hace mejor de la realidad. En muchos estudios se tiende a combinar estos métodos, pero como os digo, no hay un método ideal. ¿Y cómo podemos prever aquel paciente que lo va a hacer mejor o no? ¿Cómo podemos prever a lo mejor la falta de adherencia? ¿Hay algunas características que nos pueden a nosotros ayudar? Pues vamos a ver, los estudios que antes comentamos sobre el tema, pues han buscado muchas de estas características. En algunos se decía que si los pacientes solteros, que si los pacientes que trabajaban a jornada completa, jornada partida, es decir, buscar ciertas características que nos pudieran hacer prever este comportamiento y por otra parte buscarle una solución. Sin embargo, los últimos estudios lo que dicen es que no parece existir una relación entre las características de la enfermedad o del paciente o incluso del tratamiento. Y sí encuentran relación con el distrés psicológico, con las opiniones que el paciente tiene sobre los medicamentos y con la discordancia entre médico y paciente. Otros estudios profundizan en estos factores, hablan de las preocupaciones relativas al tratamiento y los estados de ansiedad y depresión. Incluso algún estudio reciente del año pasado sobre enfermedades crónicas, no solo enfermedad inflamatoria intestinal, pero que también tenía pacientes con estas enfermedades, dice que las opiniones de los pacientes sobre los medicamentos y una baja capacitación en la enfermedad se asocian a una falta de adherencia en cualquier enfermedad crónica. Y por tanto podemos pensar, ¿qué espera el paciente del tratamiento? Pues esto yo creo que es lo que esperaríamos todos como paciente de nuestro tratamiento. Tomarlo el menor tiempo posible y solo cuando nos encontramos mal, que tenga una eficacia o efectividad rápida, que no tenga efectos secundarios, que tenga una toma única y cuantas menos pastillas mejor. Evitar en lo posible la vía rectal y parenteral por vena y a través del recto. Que sea barato y accesible y que no nos obligue ni a ir al hospital ni a cambiar nuestros hábitos de vida, que nos permita seguir haciendo nuestra vida. Pero nosotros podemos ver cuando estamos delante de un paciente que no todos los pacientes, incluso los no adherentes, son iguales. Es decir, si hablamos de un paciente que no hace bien su tratamiento, pues nos podemos encontrar diferentes perfiles. Por ejemplo, tenemos claros que hay pacientes confundidos, son mayores, tienen mucha medicación, viven solos, y el principal factor de no cumplir el tratamiento es que les cuesta, es muy complejo para ellos. Por otra parte, tenemos pacientes muy desconfiados, que suelen ser jóvenes, que no tienen una falta de confianza en el equipo,
son muy exigentes, ellos saben la importancia de mantener un tratamiento, pero fallan pues por falta de confianza o una buena relación con el equipo. Y por otra parte estarían los banalizadores, que son también jóvenes, que son pacientes poco comprometidos con su enfermedad y con el tratamiento. Y nuestro abordaje o nuestras herramientas tienen que ser diferentes en este tipo de pacientes. No nos sirve lo mismo para un paciente que esté confundido que para un desconfiado o para un banalizador. ¿Cómo debemos actuar, por tanto? Estas son unas normas generales que irían más bien, por ejemplo, hacia la asistencia sanitaria, ¿no? Sería dar accesibilidad y continuidad, es decir, los estudios dicen que la confianza en el equipo influye positivamente, tener un mismo discurso, tener empatía con el paciente, conocer lo que verdaderamente le preocupa, realizar un tratamiento individualizado, respetando la toma de decisión del paciente, tanto en el tipo de fármaco como en la presentación, vía de administración, etc. Pero también tenemos que actuar detectando mediante herramientas sencillas la falta de adherencia. Como veis aquí en la parte de abajo de la pantalla hay una pequeña escala con dos caritas, en donde es una escala visual, en donde podemos, tener diferentes valores de adherencia. Podemos preguntarle al paciente cómo está tomando el tratamiento, cómo lo está cumpliendo, y según esto, pues que él mismo pues, nos lo gradúe entre 0 y 100. Y como herramienta final o como reflexión final, yo creo que lo más importante es trabajar en la educación de los pacientes, incorporándolos activamente para el control y el seguimiento de la enfermedad. Estos serían los 10 mandamientos de la adherencia. Mejorar la relación entre médico y paciente, informar sobre la enfermedad y el tratamiento que vamos a hacer, establecer ese pacto que hablábamos antes, es decir, incorporar sus preocupaciones, sus deseos, sus objetivos, a la par que los nuestros, que sería hacerlo partícipe del plan terapéutico, involucrar también, si se puede o se debe, a la familia o al cuidador, simplificar el tratamiento lo máximo posible, que sea fácil de tomar y que sea lo más estable posible también, dar información escrita, utilizar métodos de recordatorio, hay herramientas en calculadoras, alarmas, etcétera, para hacerlo, reforzar y fijar metas reales periódicamente, investigar el grado de cumplimiento e incentivar el cumplimiento. Y nada más, yo creo que ahora lo más interesante es el coloquio que se pueda hablar sobre ese tema. Nosotros, yo creo que vamos a aprender mucho de vosotros y nada, daros las gracias y desear que estas iniciativas se sigan manteniendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a ACU y por esta iniciativa a ACU Vigo de organizar estas jornadas. Creo que es importante que por un lado los pacientes estéis organizados, que trabajéis en común para mejorar un poco, pelear por vuestros intereses y porque es lo que vosotros consideráis que es una buena calidad de asistencia. Para eso la organización es importante. En segundo lugar, gracias por invitarnos a participar en estas jornadas. Creo que es importante que, aunque seamos médicos y por un lado y pacientes por otro, y que seamos un poco y que teóricamente nuestros intereses son un poquitín diferentes, pues es importante que lo compartamos, ¿no? Los médicos y los pacientes, estas iniciativas y estas inquietudes que muchas veces en las consultas no se pueden tratar tan fácilmente. Y bueno, animaros a ACU a continuar con este trabajo que hacéis. Y gracias por invitarnos y gracias a Janssen por ayudaros en estas jornadas. ¿Vale? A vosotros, la verdad, que al final sin vosotros ese tipo de historia no se podría hacer también, o sea que tenemos vale, parte. Pues, vamos a ver, yo os voy a... lo que yo os quiero hablar es sobre ensayos clínicos. Ahora con todo el tema de la pandemia, pues estamos como viviendo en un ensayo clínico constante y muchas noticias que van saliendo en la prensa o en la radio o en la tele, pues son muy llamativas y nos llenan de alarma por un momento y nos llenan de esperanza por otro, y estamos asistiendo a lo que prácticamente vemos nosotros, no tan rápido, pero lo vemos en los ensayos clínicos, y entonces muchas veces pues pensamos que esto, que si es normal, si no es normal.
Entonces, por ese motivo yo pensé en hablaros sobre ensayos clínicos, por un lado, y por otro porque desde la unidad ya llevamos 2 o 3 años en el cual estamos participando en diferentes ensayos clínicos, que es una oportunidad para el servicio, para mejorar, como vais a ver, pero también es una oportunidad para los pacientes porque tenemos una serie de cosas nuevas que os podemos ofrecer y que podemos ayudaros en otros momentos. Entonces, lo primero, pues vamos a hablar de qué es investigación clínica. Investigación clínica es intentar responder a preguntas que nos surgen sobre diferentes enfermedades y esto nos permite conocer el conocimiento, mejorar el conocimiento que tenemos sobre estas enfermedades, pero también, gracias a la investigación, vamos a conseguir mejorar cómo manejamos, cómo tratamos a nuestros pacientes. Pero es que la investigación no tiene un impacto positivo sobre el médico o sobre el hospital, sino que también tiene un impacto positivo sobre los pacientes. ¿Por qué? Porque nos obliga a los médicos a recoger de forma sistemática y de forma detallada toda la información que nos proporcionáis. Cuando hacemos una investigación que está basada en la práctica clínica, que no es de laboratorio, sino que está basada en la práctica clínica, pues es una investigación real del día a día, pero que cuando acabamos nos permite valorar si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal y dónde podemos mejorar. Cuando participamos en diferentes estudios de investigación, nos cogemos una serie de hábitos sistemáticos y esto hace que en la práctica clínica, fuera de los trabajos de investigación, pues tengamos esas rutinas de trabajo que nos permite sacar más información de lo que a lo que vosotros nos contáis. Cuando nosotros hacemos investigación no es para quedárnoslas con nosotros, sino para compartirla con las sociedades médicas y también con la sociedad, con el resto de sociedad, para que pueda beneficiarse otras zonas que no están participando en estos estudios. Y además, esto tiene un impacto positivo. ¿Por qué? Porque cada vez más todos estos estudios de investigación están más regulados. ¿Regulados qué quiere decir? Que tenemos unos requisitos muy estrictos para poder desarrollar un ensayo clínico que van siempre mirando por el bienestar del paciente, tanto por la agencia del medicamento, por el comité ético, etcétera. Siempre busca que los estudios de investigación tengan al paciente por centro y no solo el interés de los propios investigadores, sino al revés, el interés es el de los pacientes. Y un equipo investigador, pues tenemos los investigadores, que seríamos los médicos o la gente que trabajará en un laboratorio, estamos los enfermeros, están personas de coordinación y de manejo de datos, tenemos también en nuestro equipo tenemos todo este personal y colaboramos con otros servicios como puede ser farmacia, el laboratorio, los servicios de radiología, otros servicios que pueden participar en momentos puntuales como cirugía, como cardiología, etc. ¿Y qué tipos de estudio de investigación tenemos? Pues los estudios de investigación en general los dividimos en dos. Unos que se llaman observacionales, en los cuales los médicos, los investigadores lo que hacen es simplemente mirar qué es lo que pasa. Y pueden ser retrospectivos o pueden ser prospectivos. Retrospectivos, ¿qué quiere decir? Que nosotros cogemos un grupo de pacientes, sabemos los que tienen una enfermedad o los que se operaron o los que no, y vamos a su historia clínica y vamos buscando al principio a ver si encontramos algunas variables o algunas características de estos pacientes que hicieron que tuvieran que operarse o que no tuvieran que operarse, o que necesitaran un tratamiento o que necesitaran el otro. Vamos a buscar cosas que ya han pasado, las vamos a buscar hacia atrás. Y los estudios prospectivos son cuando no sabemos lo que va a pasar, sino que a los pacientes empezamos a seguirlos desde cero. Desde un momento dado empezamos a seguirlos y vamos a ver cómo evolucionan. Y vamos a comparar a los pacientes pues, con diferentes características. Por ejemplo, si quisiéramos ver el impacto que tiene fumar, pues veríamos un grupo de gente que fuma y otro grupo de gente que no fuma y sin hacer nada, sin hacerle ninguna recomendación, al cabo de un año veríamos qué pacientes tuvieron más brotes o qué pacientes tuvieron menos brotes, ¿vale? Y cuando ya hacemos una intervención, cuando ya hacemos una recomendación o planteamos un tratamiento, ya son estudios de investigación y es lo que se llaman ensayos clínicos. Y claro, los ensayos clínicos pensamos siempre que estamos hablando de medicamentos, pero también pueden ser por dispositivos. A una persona le damos
un aparato para que se mida la tensión y entonces estamos manejando de forma diferente esa enfermedad. O podemos hacer otras intervenciones, por ejemplo, intervenciones dietéticas o de dejar de fumar. Pues todas estas cosas, cuando a los pacientes les planteamos cosas diferentes a las que hacemos habitualmente, pues y esto no está demostrado que pueda ser útil o no, es cuando lo llamamos ensayo clínico. Y todos estos estudios que veis aquí, aunque sea solo ver lo que pasó en el pasado o lo que sea, o ver qué ocurre en un futuro, aunque sean observacionales, necesitamos cumplir una serie de características éticas, y todos estos estudios van a pasar por el comité ético, y a todas las personas que participen os vamos a pedir consentimiento. En algunos casos, si vamos a daros un tratamiento nuevo, pues con más motivo, pero si vamos a revisar vuestra historia clínica es vuestra, personal, no podemos hurgar en vuestras historias si vosotros no nos dais vuestra autorización. Y por eso muchas veces cuando venís a las consultas os estamos pidiendo que si queréis participar en un ensayo clínico, y a veces vosotros os extrañáis de que os pidamos permiso para revisar vuestros datos. Sobre los ensayos clínicos, ¿para qué sirven? Por un lado, sirven para ver si un fármaco o una intervención funciona en el tratamiento de una enfermedad. Por otro lado, conocer cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos. Por otro, saber si los beneficios que da el medicamento son superiores a los riesgos, y en algunos casos podemos conocer cuáles son los participantes o cuáles son los pacientes que van a tener una mejor probabilidad de beneficiarse de este tratamiento. Y en un ensayo clínico, para el desarrollo de un medicamento, hay muchas fases. Hay una fase preclínica con estudios in vitro, es decir, en células con reacciones químicas se mira si una sustancia tiene o no un efecto. Esta sustancia, cuando descubrimos que tiene una propiedad, se prueba en animales in vivo, en animales de investigación, y cuando tenemos suficientes información en esta primera fase preclínica que pueda tener efecto para tratar una enfermedad, pasa a una fase clínica. Cuando pasa a una fase clínica un medicamento nuevo, la primera parte es ver qué ocurre si se lo damos a una persona. Ya se han pasado en diferentes fases de estudios in vivo, con modelos animales, incluso con monos, que son, dijéramos, unos animales lo más parecido a nosotros, para ver qué efectos secundarios, que no tenga efectos secundarios graves, pero no sabemos si a lo mejor un medicamento puede provocar una hepatitis, aunque sea leve. No sabemos si puede provocar que el riñón funcione un poco peor. Bueno, pues en personas sanas, que no tengan ninguna enfermedad, porque claro, necesitamos que el cuerpo esté bien, vamos a mirar estos parámetros si altera o no altera. Y también se va a ver si cuando damos un medicamento por boca, cuánta cantidad de medicamento pasa a la sangre, para saber cómo se distribuye en el cuerpo estos medicamentos. Estos son la fase 1. Y se hace con muy poquitos pacientes, con 15, con 10 pacientes, con 15 o con 10 personas. Por eso nos sirve para ver cómo funciona este medicamento. En la fase 2 ya vamos a tratar a pacientes que tengan la enfermedad, y lo que se pretende es saber si este medicamento es eficaz, tiene un efecto sobre la enfermedad. Y en algunos casos, en la fase 2, se mira si hay diferentes dosis que puedan ser útiles en este tratamiento, y cuál sería la mejor dosis para utilizar. Y en este caso, y en esta fase se estudian entre 100 y 300 pacientes. Y en una fase 3 es ya el estudio gordo, cuando ya tenemos la primera fase que vemos que no tuvo efectos graves en gente sana, cuando hay datos en fase 2 de que el medicamento puede tener un efecto beneficioso en la enfermedad, pues ya se va de verdad a probar si tiene un efecto relevante en un porcentaje grande, en un número grande de pacientes, alrededor de 3.000, y vamos a ver esta eficacia. Normalmente los estudios de fase 3 son estudios cortos, como mucho, tienen un año de duración. Y entonces, esto quiere decir que los efectos beneficiosos pueden ser muy evidentes,
pero algunos efectos secundarios que puedan ser raros en un año de tratamiento pues pueden no aparecer, porque además 3.000 pacientes, pues bueno, son muchos pacientes, pero hay efectos secundarios que aparecen mucho más tarde y que son muchos más raros y no los podemos detectar. Y por eso están los estudios de fase 4 que se llaman de postautorización. Cuando un fármaco sale al mercado, se hace, dependiendo de qué tipo de medicamentos, y muchos de los medicamentos nuevos de enfermedad inflamatoria intestinal están obligados a hacer un seguimiento especial, obligados por las agencias del medicamento. Y estos son estudios fase 4 que son de vigilancia. No tanto para saber si el medicamento es eficaz, que ya lo sabemos, sino para detectar posibles efectos secundarios que sean muy raros, pero que puedan tener importancia. Y eso es lo que hemos visto últimamente con las vacunas del coronavirus. Tenemos ensayos, tenemos efectos secundarios muy, muy raros, pero que son importantes y esto ha hecho que se replantee cómo se tiene que hacer la vacunación. Pero fijaos que para que aparecieran estos efectos secundarios en las vacunas, que eran las trombosis, ocurrían en 7 de cada millón en 7 de cada 100.000 personas, pues si estamos hablando que un ensayo clínico son 3.000 personas las que participan, fijaos cuánto tiempo tiene que pasar en que un medicamento aparezca en el mercado para que estos efectos secundarios tan raros sean visibles. ¿Qué pasa? Que con las vacunas de repente nos hemos vacunado millones y millones de personas y efectos muy raros aparecen rápidamente. ¿Y cómo se seleccionan a los pacientes que van a participar en un ensayo clínico? Pues hay una serie de criterios de inclusión y exclusión y los pacientes que participan en un ensayo clínico, este es un esquema de un estudio en el que participamos tiempo atrás, lo que se hace en un ensayo clínico es que se compara el medicamento, diferentes dosis del medicamento, con placebo. Placebo quiere decir que es suero sin medicamento añadido. Y entonces se intenta siempre que se hace un sorteo, se hace al azar, pero se intenta siempre que los pacientes que van a recibir los diferentes grupos sean lo más parecidos posibles entre sí. Imaginaos que en esta parte todo fueran mujeres o que en esta parte hubiera un porcentaje más de obesos que en este. Pues podría haber diferencias de eficacia en el tratamiento o diferencias en efectos adversos que no se explicarían por el tratamiento, sino por la edad, o que se explicarían porque son obesos, o que se explicarían porque son mujeres o porque son hombres y tienen una cierta predisposición a diferentes cosas. Por ese motivo, cuando se hace la aleatorización, se intenta que sea una distribución de los pacientes homogénea, no están a suertes para que todos los grupos sean muy parecidos. Pero claro, antes de entrar en este sorteo que se llama la aleatorización, hay una serie de criterios de exclusión. Criterios de exclusión que son pacientes que no queremos que entren en el ensayo clínico. ¿Y por qué no queremos que entren en el ensayo clínico? Porque vamos a dar un tratamiento, pero un lado pensamos que va a ser eficaz porque ya tenemos unos estudios previos que nos dicen que puede ser útil, pero lo que no sabemos es qué efectos secundarios pueda tener. Eso sí que no lo tenemos claro. Entonces, no podemos permitirnos un medicamento que no sabemos cómo funciona que deteriore a una persona que pueda tener una enfermedad del corazón o que pueda tener una enfermedad pulmonar o que sea una persona mayor o que sea una mujer embarazada. Entonces, en los ensayos clínicos se mide muy bien qué tipo de personas pueden entrar y qué tipo de personas no pueden entrar. Y luego, dependiendo del tipo de ensayo clínico, pues pide que sean pacientes más graves o pacientes menos graves, dependiendo de la sustancia que se vaya a estudiar. Por ejemplo, esto es un caso inventado para que nadie se reconozca en él, pero que está basado en un caso que es verdad. Es un paciente de 47 años que tenía una colitis ulcerosa que fue diagnosticado en el año 2005 y necesitó tuvo un brote grave, necesitó corticoides y se los dimos. Como tuvo un brote grave, ya empezamos con un inmunosupresor que vosotros muchos ya conocéis cuáles son, que son la azatioprina, y de repente va teniendo brotes que necesitan corticoides. Cuando tenemos muchos brotes que necesitan corticoides, sabemos que los corticoides son medicamentos que no son
que tiene muchos efectos secundarios, intentamos cambiar la estrategia y buscar situaciones que no necesiten corticoides. Y empezamos con un fármaco biológico que fue el infliximab. Y estuvo mucho tiempo en remisión, pero fijaos, en julio del 2018 se planteó nuevo brote con necesidad de corticoides y en el año 2019 pues volvió a tener un brote. Entonces, ahí nos planteamos la posibilidad de que el paciente entrara en un ensayo clínico. ¿Y qué ocurrió? Que a este señor previamente le habían diagnosticado un hígado graso y de forma aleatoria de mes en mes pues tenía las transaminasas que nos marcan el grado de inflamación del hígado, a veces normales, pero a veces subía 3 puntos por encima de lo normal o 4 veces por encima de lo normal. Y esto es un criterio, normalmente cuando no los parámetros que marcan funcionamiento del hígado no están bien, es un criterio de exclusión. ¿Por qué? Porque no sabemos si el medicamento que le vamos a dar puede empeorar el hígado. Y si ya tenemos una persona que de por sí hay momentos en el que va fluctuando, aunque no le repercuta en la vida, pues no puede entrar en un ensayo clínico. Y en cambio esta persona que en la consulta los vemos muchas veces, no tenemos ningún problema para poder incluirlo en un tratamiento, por ejemplo, pues con infliximab o con otro producto. ¿Por qué? Porque ya tenemos una serie de parámetros de seguridad que conocemos previamente cuando ya se ha comercializado el medicamento. ¿Y cuándo nos planteamos participar o proponerle al paciente que entre en un ensayo clínico? Bueno, pues aquí tenéis una pirámide de gravedad de la enfermedad inflamatoria intestinal y cuáles son los tratamientos que vamos ofreciendo en cada una de estas escalas. Y fijaos pues que dependiendo de lo grave que sea, pues el tratamiento es más o menos agresivo. Y entonces, cuando una persona tiene una enfermedad moderada o grave y no está respondiendo a estos tratamientos, pues nos podríamos plantear, oye, pues si no responde a nada, pues vamos a probar qué ocurre si le damos este medicamento nuevo que está en un ensayo clínico. Pero cada vez más y cada vez que estamos participando en nuestra unidad en los ensayos clínicos, estamos viendo que cuando una persona ya tuvo muchos fracasos o muchos tratamientos, estamos en una situación muy desesperada y muchas veces lo que queremos es evitar la cirugía. Entonces ya estamos en un poquitín en una cuerda floja. Y entonces, como tenemos posibilidad los criterios de inclusión nos lo permiten, no nos dicen que sean pacientes que hayan fallado a cualquier medicamento, pues si tenemos la oportunidad y tenemos medicamentos que de estudios previos tenemos suficiente evidencia de que están funcionando relativamente, que pueden funcionar bien, no que están funcionando, no, que pueden funcionar bien y que por eso estamos en un estudio de fase 3, pues nos planteamos no como último recurso, sino como un recurso intermedio. ¿Por qué? Porque si el ensayo clínico nos damos cuenta de que el medicamento nuevo no está funcionando, tenemos otras opciones en la recámara que no es ya el último recurso, ¿vale? Entonces tenemos un poquitín un colchón de tranquilidad de cómo manejar la enfermedad, no es una situación desesperada. Y luego, dependiendo del tipo de fármaco nuevo que podamos estar utilizando, pues a veces son medicamentos que son útiles en enfermedades leves y que nos pueden mejorar lo que tenemos ahora, que son la mesalazina o los corticoides de acción local. ¿Y qué implica un ensayo clínico para los pacientes en general o para la persona que participa en un ensayo clínico en particular? Pues esto es un esquema una parte de un esquema de las visitas de un ensayo clínico. Entonces, a los pacientes que participan en un ensayo clínico se les hace venir al hospital de forma muy seguida. Y estas visitas tan seguidas en las que hacemos tantas cosas, en cada una de estas visitas, ¿por qué? Porque en el ensayo clínico el paciente está en el centro. Y la primera parte es cuando una persona entra en un ensayo clínico, que tenemos siempre que tener en cuenta y que el paciente tiene que tener en cuenta, es que prima fundamentalmente la autonomía del paciente. Es decir, el paciente tiene que conocer perfectamente el ensayo clínico
en qué consiste, cuál es el medicamento que se le va a poner y cuáles son los datos que tenemos de por qué de que está funcionando. Tiene que además que saber que tiene una serie de visitas que debe acudir, y una cosa que es importante que sepáis cuando estáis en un ensayo clínico es que existe la posibilidad de abandonar sin tener que dar ninguna explicación. Mira, me cansé de venir al hospital tantas veces como me exige el ensayo clínico. He estado hablando con mi familia y no lo ven claro, pues salgo. Y nadie os puede pedir ninguna explicación y nadie puede, entre comillas, castigaros y como no vais a entrar en el ensayo clínico, pues el siguiente tratamiento no te lo voy a dar, ¿vale? A ver, esto parece muy radical, pero cuando lo ponen es porque habrá sitios en los que lo hacen, que es como un chantaje entrar en el ensayo clínico para el paciente. Vale, la segunda parte que prima, podría pensar, bueno, en un ensayo clínico se busca eficacia. No, en un ensayo clínico lo que se prima es la seguridad. Y tantas visitas y tantas cosas que se hacen en las visitas no es para ver si el medicamento es eficaz o no. Para ver si el medicamento es eficaz es saber cómo estás al principio en el día 0 y saber cómo estás al final en el día 365. No necesito hacerte visitas todas las semanas para ver cómo te encuentras. Para hacerte visita, venir todos los meses y hacerte analíticas todos los meses y colonoscopias cada X tiempo, es porque se necesita un control estrecho y una monitorización de cómo os encontráis para valorar la seguridad del medicamento. Y es lo que más trabajo lleva dentro de un ensayo clínico, verificar que todo está yendo sin ninguna alteración para vuestra seguridad. Y os preguntamos y os decimos que nos contéis cualquier cosa que os pase. Yo siempre digo, si tropiezas en la calle porque hay una baldosa levantada y te haces un esguince y ese esguince tienes que venir al hospital, yo tengo que contarlo como un acontecimiento adverso que tú tuviste en un ensayo clínico. Y la gente dice, pero si yo tropecé, ¿por qué tienes que contarlo que esto es un efecto adverso si es que yo tropecé porque había ahí? Y bueno, sí, pero si tú tropiezas, puede ser que tropieces, pero si de 1000 personas que están participando en todo el mundo en el ensayo, 150 tropiezan y tienen un esguince, a lo mejor es que está perdiendo las personas que están participando en este ensayo, este medicamento lo que está haciendo es que les hace perder el equilibrio y cuando tropiezan no son capaces de reaccionar y se hacen un esguince. Entonces hay que vigilarlo. Pues esas cosas que parecen tan tontas, nosotros invertimos mucho tiempo, parece que os hacemos perder toda la mañana preguntándoos cosas que pueden ser relativamente banales, pero es por ese motivo, porque en un ensayo clínico invertimos mucho tiempo en comprobar que los tratamientos son seguros y luego ya se verá si son eficaces o no, ¿vale? Y finalmente, los mensajes que para participar en proyectos de investigación lleva un beneficio para los pacientes, para el personal sanitario y para el centro. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a nuevos fármacos o a nuevas estrategias de tratamiento, porque mejora el trabajo multidisciplinar dentro del hospital y nos ayuda a mejorar el cuidado de los pacientes, centrándonos en su autonomía y en su seguridad. Y esas cosas que vamos obligándonos a hacer dentro de los proyectos de investigación, sin darnos cuenta, lo vamos aplicando luego en la práctica en gente que no está participando en proyectos de investigación. Y por esto, pues, gracias cuando participáis en nuestros trabajos porque nos ayudáis a mejorar. Gracias a vosotros, Vicente, sin duda. Vicente, una pregunta que te voy a hacer hablando de esto. ¿Nos puedes decir algo de estudios que se estén llevando actualmente a cabo? Perdona, que se me fue la voz. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, te preguntaba si me podías hablar un poco de algún tipo de estudio que estéis haciendo ahora en el hospital. Pues ahora mismo estamos participando en 3 ensayos clínicos. 2 de ellos son para pacientes, uno de ellos es para pacientes con enfermedad de Crohn y uno para pacientes con colitis ulcerosa, y el tercero es de gente que está con un tratamiento especial que se llama Stelara,
que son maneras de utilizar de forma diferente este tratamiento. Uno está abierto a cualquier paciente con enfermedad de Crohn, otro a cualquier paciente con colitis ulcerosa y el tercero solamente a aquellos que reciben este tratamiento que se llama Stelara. Y luego estamos trabajando en otros estudios que no son ensayos clínicos, ya sabéis, pues tenemos bases de datos que compartimos con el resto de unidades de España, con lo cual vamos conociendo en toda España cómo está distribuido, cómo funciona la enfermedad en toda España. Estudios de incidencia. De incidencia quiere decir cuántos casos nuevos se diagnostican en un año y esos casos se van siguiendo a lo largo del tiempo y vamos conociendo pues cuánta gente se tiene que operar al año que se diagnosticó, cuánta gente necesitó corticoides, cuánta gente necesitó ingresos desde el momento en que se diagnostica, y esto nos ayuda a conocer bien la evolución de la enfermedad. ¿Qué más estudios estamos haciendo? Ahora estamos haciendo, incluso trabajando con estudiantes de medicina, estamos haciendo estudios para ver si unos gráficos que nos intentan dibujar cómo fue la evolución de la enfermedad desde el diagnóstico a largo plazo, en 5 años, si estos gráficos pueden ser útiles para representar la enfermedad y que estemos hablando de la evolución de la enfermedad de forma igual los médicos y los pacientes. Bueno, muchos estudios diferentes estamos haciendo. Estupendo. Nos preguntan si están haciendo ensayos clínicos en niños o en adolescentes, en pediatría, me preguntan. Vale, yo no sé, ahí en pediatría están haciendo estudios en fase 4, ¿vale? Que son pacientes, son ya los que dijimos de vigilancia, cuando a los niños les proponen un fármaco biológico, muchísimas veces os van a plantear, quizá os puedan plantear entrar en un fase 4, que quiere decir hacer un seguimiento pues, con una serie de seguimiento un poco especial, que os piden una serie de cuestionarios que no son los habituales y que son para ver lo que os decía, la seguridad a largo plazo. Sí que hay, lógicamente, sí que hay ensayos clínicos en pediatría, pero yo ahora no soy consciente si en el hospital están llevándose a cabo ensayos clínicos en pediatría en inflamatoria. Adolescentes, normalmente ya empezamos a cogerlos nosotros en la parte de adultos, y hay ensayos clínicos que sí que permiten incluir pacientes menores de edad a partir de 16 años y hay otros que no. Vale, tenemos otra pregunta de Anxo que nos pregunta: ¿influencia estado psicológico en un brote? Valorar tratamiento psicológico, alimentos a eliminar en general y su repercusión en un brote. Bueno, aquí creo que son varias preguntas en una. Sí, bueno, a ver, nosotros sí que estamos analizando ahora un trabajo que empezamos hace 3 o 4 años, en el cual queríamos ver en gente que diagnosticábamos de nuevo cuál era la dieta que seguían. Y esta dieta, ver si tenía influencia en el tipo de enfermedad, pues, Crohn o colitis ulcerosa, y si en el momento del diagnóstico la dieta que sigue una persona podía tener influencia en la evolución a medio plazo, que serían 3 o 5 años, ¿vale? Eso recogimos un grupo de pacientes, más o menos 100 pacientes, y eso lo estamos analizando ahora. No sabemos los resultados, no nos puedo contar resultados porque no sabemos. Por lo tanto, de lo que nosotros estamos trabajando, no te puedo decir como ensayo no estamos haciendo, sí que lo hemos trabajado. Nosotros, cuando damos tratamiento, pues normalmente no nos estamos centrando en alimentos ni en tratamientos psicológicos. A tratamientos psicológicos lo tenemos muy limitado el acceso desde el hospital. Los tratamientos nutricionales no tenemos nutricionista en el hospital, pero para determinados casos, fundamentalmente gente ingresada que necesita una nutrición o porque están desnutridos. Pero en cuanto a tratamientos como opción de tratamiento, sí que hay ensayos clínicos, pero nosotros no hemos participado en ninguno, y algunos tratamientos podrían ser eficaces, pero no lo estamos haciendo nosotros de forma sistemática. Perfecto. Bueno, pues como no tenemos más preguntas, por ahora seguimos con Monse.
¿Te parece, Monse? Perfecto, adelante entonces. ¿Lo veis? Sí, sí, perfecto. Vale, bueno, ante todo, como dijo Vicente y Luisa, agradeceros muchísimo vuestra gran labor, vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y además, bueno, el poder compartir estos otros espacios fuera de lo que es el ámbito hospitalario donde nos solemos ver, pues es realmente reconfortante y muy interesante, ¿no? Por mi parte, bueno, la idea es presentaros una pequeña fotografía de lo que está ocurriendo en este grupo de edad, de personas mayores, cada vez más representativo. Igual no hay muchos que me estén viendo en este momento, pero bueno, de algún modo espero que a todos sea de vuestro interés. El envejecimiento, como todos sabéis, pues es un proceso natural, ¿no? Resultado pues, de la interacción de varios factores, ¿no? De las potencialidades y vulnerabilidades genéticas que hemos heredado, del estilo de vida, ¿no? Como digo yo, del uso, abuso y desuso muchas veces, pero también aquí influye pues, el nivel económico, el entorno social, etcétera, y de una suma ya de enfermedades pues, físicas, mentales, etcétera, que se van adicionando durante la vida y que hacen del individuo pues, un ser cada vez, digamos, más vulnerable y con menos capacidad de adaptación, ¿no? También es un proceso democrático. A todos nos afecta y nos iguala, ¿no? Salvo, lamentablemente, aquellos que tienen la desdicha de morir a una edad temprana, pues como decimos ahí, pues a nadie le pasan los años sin daños, ¿no? Y no por esto, este proceso que somos capaces de detectar a simple vista, si no nos retocamos demasiado, pues es un proceso realmente complejo, ¿no? La ciencia ha ido dando pasos un poco que nos están permitiendo desvelar este misterio, ¿no? que cubre a este proceso. Ese pequeño cuadrito que veis ahí son las cosas que se han ido descubriendo, son 9 claves, ¿no? Denominadores comunes del proceso del envejecimiento. A lo mejor a alguno le suena el tema del acortamiento de los telómeros, las alteraciones epigenéticas, la senescencia celular, el agotamiento de reservas de células progenitoras, bueno, etcétera. La verdad es que una vez que uno se involucra un poco y entiende un poquito este tema, cambia un poquito la percepción, ¿no? El hecho de entender cómo nuestra maravillosa, digamos, maquinaria biológica, ¿no? Desde el orden más pequeñito, desde las células, las moléculas, hasta llegar a los sistemas y los órganos, se va viendo afectada por el paso del tiempo, os aseguro que cambia un poco la perspectiva, ¿no? Y nos hace casi preguntarnos no por qué envejecemos, sino al final llegas un poco a preguntarte pues, cómo es posible que vivamos tanto tiempo, ¿no? Conociendo los retos a los que cada día se tiene que enfrentar nuestro organismo, ¿no? Esta parte del envejecimiento es una situación históricamente nueva, ¿no? Todos los países en la actualidad están pasando por una transición hacia sociedades más envejecidas que las del pasado siglo, ¿no? En las que, bueno, todos sabemos un poco por qué. Ha habido un descenso en la mortalidad en general a todas las edades, ha aumentado la esperanza media de vida, ¿no? Desciende también la fecundidad. Por lo tanto, el incremento en general de la población en este grupo de edad pues es imparable, ¿no? Con la importante repercusión que ello tiene pues, a nivel social y económico, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? En España, por ejemplo, os pongo ahí, según los datos de la ley esta del 2016 de promoción de la autonomía personal y atención en las personas en situación de dependencia, comentaban que hay, creo que cometí un error, en esos 30 años, del año 1970 al año 2000, fijaros, la población se multiplicó, en realidad se multiplicó por 3, en los porcentajes ahí eran en ese año del 9,7 y en el año 2000 del 16,6, pero se multiplicó por 3. Y hay incluso ese fenómeno demográfico que denominan envejecimiento del envejecimiento, ¿no? El envejecimiento al cuadrado, que son los pacientes mayores de 80 años, fijaros, en solo 20 años
se multiplicó por 2, ¿no? A escala mundial, los mayores de 60 años, que son los que nosotros contamos dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, suponían en el año 50, iban contando de 50 y 50 años, haciendo un corte, eran unos 200 millones a nivel mundial, estoy hablando, y en el año 2000 pasaron a ser 600 millones, ¿no? La previsión, que a mí no me apetecía nada poner datos de previsión con la que está cayendo, pero bueno, en el 2050 sería que ese dato se multiplicara por 3 y fueran de 600 millones en el 2000 a 2.000 millones, imaginaros, ¿no? Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto, también sabemos que la edad de presentación, tenemos como 2 picos de edades de diagnóstico. Unos el pico mayor, digamos, está entre los 20 y los 40 años, pero los estudios clásicos hablan de otro pico más pequeño precisamente en esta franja de edad a partir de los 60 años, ¿no? Mayoritariamente en esta franja de 60 a 70 y luego decae un poquito de cara a los 70 y los 80 años, ¿no? Suponen, fijaros, pues los casos nuevos, los diagnósticos nuevos en esta franja de edad de un 10 o un 15%, y del total de los pacientes con enfermedad inflamatoria, pues de un 25-35%, ¿vale? O sea que ahí hay muchos pacientes, muchos casos de pacientes que ya, digamos, se han hecho mayores, mayoritariamente son los que ya se han hecho mayores con la enfermedad, ¿no? En nuestro entorno, como decía Vicente, que sabéis que tenemos una base de datos con todos los pacientes, pues este dato coinciden un poco con lo que hay a nivel general que os estaba comentando antes, ¿no? Porque tenemos ahora mismo diagnosticados un poquitito más, un 31-32% de pacientes que están dentro de esta franja de edad, ¿no? Os separé ahí un poquito, pues cuántos con colitis ulcerosa, cuántos con Crohn. Como veis, no da el dato exacto porque ahí faltan, pues el grupo que falta son pacientes con colitis indeterminada, microscópica, ¿vale? Pero más o menos eso es lo que tenemos, o sea que es un dato bastante importante. Y no dispongo de los datos de todos los pacientes, de cuándo se diagnosticaron, pero en los últimos 5 años, dentro de esa franja, han sido aproximadamente unos 120 pacientes, ¿no? Bien, ¿qué dificultades, digamos, qué retos nos encontramos cuando estamos frente a este grupo de pacientes, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo en que un simple número lógicamente no nos define, ¿no? Y que llegados a estas edades ya las diferencias entre unos y otros pues son palpables, ¿no? Por tanto, la edad cronológica, el número que tengamos, pues no es exactamente igual a las reservas, a la edad biológica que tengamos, ¿no? El estado de salud entre los diferentes individuos pues puede realmente ser muy diferente, ¿no? Aspectos que debemos tener en cuenta, pues que son pacientes que normalmente ya suelen presentar varias patologías, eso es la comorbilidad, ¿vale? Suelen ya estar tomando más fármacos, la polimedicación. Además, sabemos que los fármacos no actúan igual, no se absorben y distribuyen de la misma manera, ¿no? A mayores, que presentan en general cuadros en todas las enfermedades clínicos un poquito más atípicos, ¿no? Más inespecíficos, con síntomas incluso distintos a la edad más joven. Suelen tener, por ejemplo, como dolores menos llamativos, suelen tener fiebre menos intensa, ¿vale? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y muchas veces, no a lo mejor en nuestra patología, que bueno, lo de la sangre y demás como que ya alarma mucho, pero sí que en otras cosas también tenemos que saber que estos pacientes a veces disminuyen las quejas. Bueno, puede ser un poco por eso la disminución de autopercepción, ¿no? que tengan, o simplemente por la creencia de que, bueno, como son mayores, eso es normal y ya el estar malo como que parece que es algo normal y a veces no nos cuentan todo lo que deberían contarnos, ¿no? Por lo tanto, importantísimo conocer y detectar todos los problemas que puedan presentar, ¿no?
estos síndromes recogidos aquí en este cuadrito que os puse, síndromes geriátricos, que bueno, por las siglas en inglés es como muy fácil, son las 12 I's, ¿no? Porque todos los han hecho empezar por I para recordarlo mejor. Pues por ejemplo, como esto, la inmovilidad, la incontinencia, que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, a veces el estreñimiento, que también padecen, presbicia, presbiacusia, ¿no? Todas estas, la inmunosenescencia, el mayor riesgo de infecciones, la desnutrición, la malnutrición, ¿vale? Tenemos que conocerlo, ¿no? Y muy importante detectar en estos pacientes el tema de la fragilidad, ¿no? Que ya por sí sola se considera como uno de los síndromes geriátricos que suelen aparecer en estas edades. Y detectarlos es clave porque son los más vulnerables, digamos, a los problemas de salud y que se nos descompensen con más facilidad, ¿no? Y si además lo detectamos con prontitud, pues estaríamos a tiempo de tener mayores posibilidades, digamos, de modificar ese rumbo y evitar mayor deterioro y que se produzcan, pues, eventos negativos, ¿no? Para ello tenemos una serie de instrumentos de valoración de geriátrica integral que, bueno, valoraría un poco eso, todas las esferas, o sea, no solo es importante la parte física, es importantísima la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte social, ¿no? Y conocer el resto de patologías que tienen. Que sepáis que, claro, existen en nuestro complejo hospitalario especialistas que realmente son los que controlan más, digamos, de todo esto, ¿no? Los geriatras, por supuesto, como esa rama de la medicina que realmente valora todos esos aspectos de estas personas, ¿no? A nivel preventivo, clínico, terapéutico, etcétera. Y que, bueno, sería la verdad que en un futuro estupendo, por eso pido ahí lo de los 3 deseos como la lámpara de Aladino, ¿no? De integrar a lo mejor en nuestros equipos, ¿no? Pero como no lo tenemos en este momento, es a disposición, de algún modo sí que recalcar que el mejor indicador de salud en este momento es sin duda saberlo, la capacidad funcional. Este sería el prioritario para conocerlo. Y centrándonos un poco ya en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, también tenemos pues nosotros ciertas dificultades, ¿no? No existen unas guías de manejo específicas para estos pacientes. Vicent hablaba de los estudios, de los ensayos clínicos. En general en personas adultas hablábamos algo de niños, pero es que en la mayoría de ellos excluyen a los pacientes mayores de 70 años. Por lo tanto, a veces validar todo lo que utilizamos en general, los parámetros biológicos, eso que os pedimos de la calprotectina, la PCR, el manejo de los fármacos, la seguridad y tal, pues tenemos menos evidencia, ¿no? que en los demás pacientes. Y por encima tenemos otra dificultad, que es que aquí aumenta el abanico, digamos, de posibles diagnósticos diferenciales, ¿no? A veces el diagnóstico en estos pacientes puede ser particularmente difícil de establecer, ya que la enfermedad inflamatoria pues, puede complicarse bien por infecciones, por fármacos o confundirse, ¿no? con otros trastornos como los que pongo ahí, la colitis microscópica, la colitis inducida por antiinflamatorios, la colitis diverticular o isquémica, enteritis por radiación o incluso a veces enfermedades malignas, el linfoma de intestino delgado o otras cosas que pueden pues, simular un cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? En cuanto a la presentación, pues bueno, varios estudios sugieren que la aparición más tardía tiene un curso clínico como más leve, con un uso a veces también menos frecuente, por lo tanto, de tratamientos como los inmunomoduladores o los fármacos biológicos, y una tasa más baja también de manifestaciones extraintestinales o incluso de la necesidad de cirugía o de recurrencia posquirúrgica en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, en comparación con pacientes más jóvenes, ¿vale? Y aquí, pues, un poquito las diferencias también que se han visto, pues, por ejemplo, en el caso de la colitis ulcerosa,
con menos dolor abdominal, por ejemplo, presentan y menos sangrado rectal, suelen tener una localización más izquierda, menos proctitis aislada. Yo, por lo que repasé con nuestros pacientes, esos 120 que os estaba comentando, no me coincide demasiado esto, pero bueno, esto es lo que nos dicen así algunos estudios, tenemos que a lo mejor ponerlo también nosotros en marcha y verlo. Y en la enfermedad de Crohn, pues bueno, suelen ser localizaciones más bien colónicas, con más sangrado rectal, más diarrea, menos diarrea y fiebre y pérdida de peso que en los pacientes jóvenes, y suele predominar el patrón inflamatorio en lugar del estenosante o el fistulizante, ¿no? Y con respecto al tratamiento, pues deciros que en realidad el tratamiento farmacológico sigue los mismos algoritmos que en los pacientes jóvenes con enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, valoramos cuál es la presentación, la localización, la gravedad, ¿vale? Pero realmente a veces esto supone un desafío para el médico prescriptor, ya que, como os decía, esta población está generalmente subrepresentada en los ensayos clínicos, y entonces tenemos menos resultados de tratamiento y también de datos de seguridad, ¿no? Esto, junto con lo que hablábamos de la comorbilidad, de otras enfermedades, de la polifarmacia, pues a veces incluso puede llevarnos a infratratar un poco a estos pacientes, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta, por nuestra parte, claro, es que a la hora de escogerlos y de consensuarlo con los pacientes, pues hay que tener en cuenta, además de los efectos, aquí es un pantallazo de un cuadrito que es muy interesante, nosotros tenemos que saber, además de los efectos secundarios que producen, pues también las interacciones con otros fármacos y además pues esas recomendaciones, digamos, ya más específicas de cara a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Pues estar más pendientes de ciertos screenings, de piel, de linfoma, de los riesgos de infecciones, de los efectos cardiovasculares secundarios, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los objetivos, digamos, de la atención en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? La idea sería ayudar un poco a contribuir a aumentar, pues esto, ¿no? La captación, como os decía, de esos ancianos más frágiles, ¿no? Contar con, intentar controlar en la mayor medida posible a todos los pacientes, tenerlas bien controladas, ¿no? Especialmente prevenir y manejar, pues, por ejemplo, las anemias, la malnutrición, la osteoporosis, ¿no? El tener a las personas inmunizadas y el conseguir llegar a todas, ¿no? El tener una importante cobertura asistencial. Tenemos el teléfono, problemas, gente que tiene problemas de movilidad, etcétera, ¿no? ¿Y qué tendríamos que intentar, pues, disminuir? Pues esto, ¿no? El número de personas con factores de riesgo. Esto incluye un trabajo bastante importante después de prevención, ¿no? El número de complicaciones y de secuelas por los diferentes procesos por los que se vayan pasando, y también reducir el número de ingresos, que en estos pacientes pues es muy importante, ¿no? ¿Y cuál es la opinión de los ancianos? Esta encuesta, que en este estudio que se realizó, concretaron una encuesta que se les pasó a los ancianos con respecto a cuál sería, qué aspectos, digamos, consideraban ellos importantes para un envejecimiento exitoso, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Concluyeron, creo que son estas nueve afirmaciones, ¿no? que son muy buenas. Por ejemplo, mantener la salud lo mejor posible y la capacidad de cuidar de sí mismo hasta cerca de la muerte, ¿no? Esto implica, pues eso, mantener un grado de capacidad de funcionalidad e independencia, ¿no? Cuidarse. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Para cuidarnos. Hábitos tóxicos, el ejercicio, la buena dieta, ¿vale? Estas cosas ya las sabemos, ¿no? El tener, decían, una buena genética. Bueno, esto no se puede escoger, pero bueno, realmente sí que es un factor también importante, ¿no? La sensación satisfactoria de la persona
y la vida la mayor parte del tiempo, ¿no? Sin reproches ni resentimientos. Fijaros lo importante que es esto, ¿no? La actitud, el vivir al día, ¿no? El dejar atrás realmente lo malo, ¿no? El tener familia y amigos, sobre todo buenos amigos, claro, ¿no? Y continuar pues interesado en el mundo y las personas, ¿no? La participación y el apoyo social. La capacidad para escoger e incluir en el envejecimiento pues de acuerdo con los valores individuales. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que, a la hora de tomar también nuestras decisiones en cuanto a fármacos y demás, pues respetar, ¿no? Sus creencias, sus planes, sus proyectos de vida, ¿no? El satisfacer necesidades y algunos deseos o caprichos, pues ¿por qué no? Hay a veces tonterías, nimiedades, pues que nos alegran un montón, ¿no? Y ¿por qué no? Por supuesto. Otra vez, no sentir soledad ni aislamiento. Fijaros cuántas veces esto lo repiten, qué importante es, ¿no? No dejar de aprender y trabajar. Bueno, lo de trabajar, que no lo escuche mucho y se lo tomen al pie de la letra los políticos, porque entonces igual nos llevan a que tengamos que jubilarnos cerca de los 70 o por allá vayamos. Pero sí que es importante mantener la actividad, ¿no? Y finalmente, aceptar pacíficamente el hecho de que pues es eso, ¿no? Que es que no vivimos para siempre, ¿no? Muy importante. Entonces, esto del vivir bien, digamos, ya realmente es un arte, ¿no? Y el envejecer bien todavía lo es más, ¿no? Así que la idea de dirigirse hacia un envejecimiento pues, en las mejores condiciones posibles sería lo ideal, ¿no? Para no convertir este logro de llegar a esa edad en un infortunio, ¿no? De algún modo. Y me gustaría, pues para terminar, que nos quedara un poco flotando esa idea de que el envejecimiento pues, no siempre es sinónimo, ¿no? De declinación, de decrepitud, ¿no? Y de que valorásemos realmente la propuesta del envejecimiento exitoso, ¿no? Que se define un poco pues, por lo que pone ahí, ¿no? Esa sensación de bienestar, de buen funcionamiento, independiente de la edad cronológica y de las circunstancias de la vida, ¿no? Esto implica bueno, que a pesar de las circunstancias, de los contratiempos, pues siempre existe una pequeña posibilidad de resurgir de algún modo, de mantenerse en las mejores condiciones posibles, pues de independencia, de satisfacción, de aceptación, ¿no? En pocas palabras, pues eso sería que envejecer en las buenas condiciones depende, sí, de factores externos, por supuesto, pero también una parte de nosotros mismos, ¿no? Llegado el momento, a veces el equilibrio, la cuestión está en mantener ahí, ¿no? Entre la aceptación de ayuda, el conservar la independencia y el no ceder de todo el control de la vida, pues hasta que ya sea realmente inevitable, ¿no? Pero ¿cuántas personas conocéis realmente envejecidas y no tan envejecidas que están en buenas condiciones y que no paran de quejarse, la verdad? O sea, que hay de todo. O sea, que bueno, una parte muy importante se halla en eso, en la actitud, en la capacidad de adaptación y de aceptación, ¿no? Sin olvidar que, por supuesto, la sociedad también debe trabajar, adaptar sus estructuras, servicios y actitudes también para que cada vez más personas envejezcan en mejores condiciones, ¿no? Como ejemplos de éxitos os podría poner muchísimos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, al astrofísico Stephen Hawking, ¿no? que nadie duda de la carrera exitosa a pesar de sus problemas y sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, no hay que irse tan allá. Hace un par de fines de semana veía una noticia en la prensa, en la Voz de Galicia, que hablaba de esta pareja de alemanes que habían hecho el Camino de Santiago y ya habían pasado por ahí, están en Palas de Rey, volvieron ahora a sus 75 años, pues fijaros, han decidido empezar de cero, crear un espacio de permacultura para el que solicitan gente que colabore y demás, ¿no? Imaginaros qué importante, ¿no? Contribuir con los demás y sentirse útil siempre tiene efectos positivos, pero muchísimo más al envejecer, ¿no? Y además rompe, desintegra esa sensación de inutilidad, ¿no? y de segregación, esos mensajes que nos mandan la sociedad, ¿no? Que nos transmiten. Y me apetecía poner también, no sé si conocéis a este destacadísimo violinista, a Isaac Perlman, a todos os sonará, es uno de los violinistas mejores del mundo, tiene 75 años también, esto no lo busqué a propósito, coincidió. Hay una anécdota de él. Este hombre con la edad de 4 años contrajo el virus de la polio, tuvo una poliomielitis
y lógicamente pues le quedaron bastantes secuelas, lo cual no le como veis, bueno, se recorrió el mundo entero, es muy famoso, pero hay una anécdota que cuentan de él, que en un concierto en el que era solista, se le rompió una de las cuerdas del violín y se quedó con 3 cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo percibió, se produjo así como un silencio expectante y él, pues bueno, decidió, probablemente consideró el hecho de que al levantarse o lo que sea con sus aparatos ortopédicos, sus muletas que veréis en los conciertos que deja así a los lados, ¿no? Y nada, le dijo al director que adelante, que siguiera adelante y siguió tocando. Bueno, creo que en la crónica hablan que tocó con tanta pasión, ¿no? Con tanta pureza y con tanto poderío que bueno, la ovación fue interminable, ¿no? Pero lo bonito fue al día siguiente la entrevista que le hicieron, fijaros lo que él comenta, ¿no? A veces le toca al artista averiguar cuánta música puede seguir tocando con lo que le queda, ¿no? Bueno, igual le conocéis porque, no sé si en la película La lista de Schindler, el tema principal, que no lo compuso él, pero lo interpreta él, os lo voy a poner de fondo, pero me da llorera, porque me entristece mucho, es un tema impresionante, pues fue interpretado por él, ¿no? Pero fijaros esta frase tan interesante, ¿no? Yo creo que al final el envejecimiento exitoso se resume un poco en esto, ¿no? En hacerlo mejor con lo que nos quede y por supuesto, procurar llegar con lo más posible, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, que disfrutéis de este sábado que tenemos el Festival de Eurovisión y de muchos sábados más, y muchas gracias a todos.